Bueno, em, buenas tardes. El tema que nos toca para la clase de hoy es inestabilidad. Nosotros en la clase previa ya estuvimos conversando sobre este tipo o espectro de trastornos. Dijimos también que vértigos, mareos, inestabilidad, oscilopsias a veces son un grupo de síntomas que pueden estar relacionados con problemas vestibulares periféricos, con compromiso, digamos, o afección del laberinto, con compromiso vestibular central, por ejemplo, compromiso del cerebelo o tronco encefálico, por una afección sensitiva, por ejemplo, los miembros inferiores. En este caso nos referimos a si el paciente tiene una neuropatía o si tiene un compromiso medular, que se afecten los cordones posteriores, por ejemplo, los haces de Goli-Burdach, como en el caso del tabes dorsal, tranquilamente puede manifestarse clínicamente con un cuadro de inestabilidad. Lo mismo para trastornos o compromisos sensoriales. Con esto sobre todo nos referimos a problemas visuales, ¿no? Si un paciente tuviera una ceguera a inicio súbito, probablemente tenga como síntoma clínico también una inestabilidad. Ya habíamos repasado nosotros este término, que la inestabilidad es una alteración en la orientación espacial cuando el paciente está de pie o está caminando, y por ahí dentro de digamos, los pacientes que pueden manifestar con inestabilidad, encontramos un grupo de patologías que nosotros denominamos ataxia. En realidad el término ataxia ustedes ya lo conocen, es un síntoma neurológico también, pero le decimos ataxias a un gran grupo de enfermedades neurológicas, síndromes heterogéneos, que se caracterizan por desequilibrio en coordinación, que pueden afectar la marcha, las extremidades, que también hemos visto, dando dismetría, diadococinesia, y el habla. Esto se puede manifestar por dos causas. Puede ser porque hay una afección cerebelosa o de tronco encefálico, como hablamos antes, ¿sí? En este caso, ustedes recuerden que el cerebelo dota el movimiento de eumetría, diadococinesia, eusinergia, ¿sí? Y eutonía. Eh, Cuando hay una afección cerebelosa, la clínica que se va a manifestar depende también de la topografía o área afectada. Recuerde, cuando hay un compromiso hemisférico, ¿sí? En el hemisferio cerebroso derecho o izquierdo, los síntomas son ipsilaterales a la lesión. Esto quiere decir que el paciente va a tener un cuadro de dismetría, disdiadococinesia, disinergia, por ejemplo, en el cuerpo derecho cuando haya una lesión derecha. Cuando hay un compromiso generalizado, como podría ocurrir, por ejemplo, en un cuadro infeccioso que compromete el cerebelo, vamos a encontrar síntomas más bien simétricos, ¿sí? Seguramente el paciente va a tener dismetría en ambos miembros superiores e inferiores, disdiadococinesia también en 4 miembros. Cuando hay un compromiso más bien central o del vermis, la zona central del cerebelo, solemos encontrar, digamos, que hay un cuadro manifiesto de ataxia. Recuerden que la ataxia de la marcha es un aumento en la base de sustentación, que en el cuadro, en el caso de un compromiso cerebeloso, siempre es muy manifiesta. Si nosotros tuviéramos que poner al paciente a caminar en un piso de unos cerámicos intermedios, supongamos de 4x4, el paciente por lo menos va a tener un aumento de la base de sustentación de más de 4 de esos cerámicos, ¿sí? O sea, es un aumento de la base de sustentación bien importante cuando hay un compromiso cerebeloso. Cuando hay un compromiso central del cerebro, que es lo que estábamos conversando, también puede haber una ataxia en el tronco, ¿sí? Eh, disartea, ese tipo de síntomas más bien centrales. Y también otra de las causas pueden ser sensitivas o espinales, cuando hay un compromiso sensitivo o espinal por compromiso propioceptivo, ¿sí? Sobre todo cuando se compromete la sensibilidad profunda, aparece también la ataxia espinal. Bueno, ya un montón hablamos de síntomas, no viene mal por ahí hacer un repaso de este tema porque vamos a revisar un poquito todos los que son los síndromes cerebelosos también. Em, los síntomas son alteraciones en la marcha, con ataxia sobre todo, desequilibrio, puede dar mareos, puede dar vértigo. En general, el paciente cuando tiene un compromiso sensitivo importante suele referir que cuando se levanta a la noche, por ejemplo, para ir al baño con la luz apagada, la inestabilidad se incrementa mucho. Eso sugiere un compromiso sensitivo de la ataxia y
sobre todo estas cosas que vamos a ir pescando o preguntándole en la anamnesis al paciente. Ataxias en las extremidades, de tronco, disartria, disfagia, visión borrosa o oscilopsia, que ya hemos mencionado, que era la sensación de que el ambiente oscilaba o se movía. Y también le vamos a preguntar si tiene síntomas sensitivos. Nos interesa saber si tiene parestesias, hipoestesias. Eso se lo vamos preguntando. Si siente bien el agua fría, el agua caliente. Bueno, le vamos preguntando por presencia de síntomas sensitivos ya en la anamnesis para poder ir un poco orientándonos si existe un compromiso de cerebelo o espinal o un compromiso mixto. Porque recuerden que hay patologías que tienen afección de la parte cerebelosa y sensitiva. Ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, el déficit de vitamina B12. Puede dar un ataque con compromiso cerebeloso y también con compromiso sensitivo. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta este cuadro? Que es lo que vamos a ir a buscar en el examen físico, ¿sí? Lo primero que estamos hablando es lo que vamos a ir a buscar en el plano del interrogatorio también, ¿no? Que se lo preguntamos siempre al paciente eso, bueno, siente torpeza, debilidad en alguna mano, que le cuesta coordinar el movimiento, le vamos preguntando estas cosas que repasamos antes, y cuando vamos a buscar en el examen clínico, justamente buscamos síntomas de disfunción cerebelosa o espinal o sensorial, o sensitiva, perdón, disculpe. La ataxia cerebelosa, el paciente puede manifestar lateropulsión, anteropulsión o retropulsión. Esto significa que se va hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás respectivamente. Dismetría, que nosotros vamos a poner en evidencia cuando el paciente le vamos a hacer la maniobra de índice nariz o talón rodilla. Temblor cinético, ustedes recuerden que el temblor cinético quiere decir un temblor que se manifiesta cuando hay una acción de la fuerza de gravedad, el paciente eleva los miembros, y en el caso del temblor cerebeloso tiene casi siempre un componente intencional, quiere decir cuando el paciente va a tomar un objeto, cuando el paciente quiere hacer un movimiento, digamos, intenso, un movimiento, por ejemplo, la prueba de misma índice nariz, ahí se manifiesta el temblor. Disdiadococinesia, que nosotros lo podemos evidenciar haciéndole hacer al paciente movimientos alternantes de los miembros y no lo puede realizar, hay una torpeza, una incoordinación en ese movimiento. Nistagmos centrales, que nosotros ya los revisamos en la clase anterior, pero podemos repetir, dijimos que pueden ser horizontales, pero también pueden ser verticales. Siempre un nistagmo vertical hacia abajo o hacia arriba me tiene que hacer pensar en un compromiso central, ¿sí? Porque dijimos que, salvo una excepción, los nistagmos periféricos siempre son horizontales. También, digamos, puede cambiar de dirección con los cambios de dirección de la mirada. También no se inhibe en la fijación visual, no tiene un compromiso o tiene indemne el reflejo vestíbulo ocular, que lo evaluamos en la maniobra del impulso cefálico, y se acompaña de todos estos síntomas centrales que estamos mencionando. Disartia, que en general la disartria cerebelosa es lo que nosotros le llamamos palabra escandida. El paciente tiene una dificultad para regular el volumen y el tono de la voz, que va fluctuando en su discurso. Y la ataxia sensorial o espinal, lo que vamos a ir a buscar es alteraciones propioceptivas en posición y vibración, y arreflexia. Recuerden que si bien la reflexia por ahí uno la relaciona con los síntomas motores, porque también van a ver que lo vamos a mencionar cuando evaluemos o cuando mencionemos los síntomas de motoneurono inferior. Recuerda que los reflejos están dados por un arco reflejo, ¿sí? Donde hay un estímulo sensitivo primero, la respuesta y la respuesta a ese reflejo. El estímulo sensitivo es lo que estaría abolido en este caso, por lo cual hay arreflexia. Eso por ahí lo menciono si ustedes se preguntan por qué este síntoma aparece acá en la parte sensitiva. Bueno, con respecto a las causas de estas patologías, recuerda que pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar un poco más en la evaluación diagnóstica de las ataxias agudas por una cuestión de su formación, que está en la formación de grado, y lo importante a veces o apremia resolver en el consultorio o en la guardia si el paciente, o determinar una conducta del paciente con un cuadro de inestabilidad aguda, ¿no? Pero vamos a mencionar todas las causas que puede tener. Todos los trastornos adquiridos, por ejemplo, pueden ser congénitos, la parálisis cerebral, por ejemplo, un caso de que puede tener una forma cerebelosa y puede dar una ataxia. Puede ser una causa vascular, esto puede dar un cuadro agudo de inestabilidad,
que el paciente tenga un ACV isquémico que compromete la circulación posterior o vértebro-basilar, donde va a haber una afección de también cerebelo o de tronco encefálico, que tenga un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿sí? De cualquier etiología que comprometa estas áreas que mencionamos recién, o una malformación arteriovenosa. Una causa infecciosa, así como hay afecciones, digamos, encefálicas por infecciones, hay también afecciones a nivel de cerebelo, como una cerebelitis aguda, que en general son cuadros clínicos donde se produce una ataxia aguda. Es muy frecuente en niños o en adultos jóvenes después de un cuadro infeccioso. Puede tener múltiples etiologías infecciosas o postinfecciosas. Abscesos cerebelosos, mismo compromiso por HIV, causas o tóxicos como el alcohol. Esto es muy importante para que lo pesquisemos en el interrogatorio, saber si el paciente tiene un consumo de alcohol problemático, puede ayudarnos a nosotros porque el alcohol inclusive puede producir tanto compromiso, tanto como por ejemplo decíamos la vitamina B12 puede producir compromiso combinado o una ataxia combinada, le decimos nosotros cuando hay compromiso cerebeloso y también espinal. Medicación antiepiléptica, por ejemplo la fenitoína, cuando se usa en dosis elevadas, a veces puede dar ataxia o un cuadro clínico de ataxia. Causas neoplásicas, por ejemplo, un tumor, un glioma, un ependimoma, un meningioma, una carcinomatosis meningia. Causas inmunes, por ejemplo, la misma esclerosis múltiple puede tener una afección, por supuesto, en cerebelo, inclusive en médula, produciendo ataxia sensitiva. Síndromes paraneoplásicos, ataques por el gluten y por déficit vitamínicos o por vitamina B12 o de vitamina B1 y por hipotiroidismo, que es algo muy importante por ahí para el médico general descartar en primera instancia si un paciente ingresa con una ataxia aguda y no tiene, por ejemplo, factores de riesgo vascular. Uno podría estar orientándose también a pedir estos laboratorios que son sencillos, uno lo puede pedir inclusive en general o en una guardia o en la sala y ir estudiando o descartando estas causas también, ¿no? Y existen todo un gran grupo de enfermedades que se producen por trastornos genéticos que dan ataxia, que pueden ser recesivos. La más común y conocida es la ataxia de Friedrich por su prevalencia dentro de este grupo, y dominantes como las ataxias espinocerebelosas u otras ataxias episódicas. Esto, digamos, es un capítulo enorme de la neurología, la cantidad de patologías que existen. Es importante que ustedes sepan su existencia y conocer por ahí la ataxia de Friedrich o saber que existen estas ataxias espinocerebelosas para los fines, digamos, más bien informativos, pero bueno, son patologías muy complejas donde su estudio también es en general genético y bueno, tiene que descartarse toda una serie de enfermedades previas. ¿Cómo hacemos para estudiar un paciente con ataxia aguda? Si nosotros tenemos un paciente con una ataxia de inicio agudo, lo que tenemos que hacer siempre es en la anamnesis preguntar antecedentes familiares, edad de inicio. Si tiene antecedentes familiares, nos estamos ya orientando a que puede haber una causa o un origen genético, que en ese caso, digamos, podemos estudiar inclusive en forma ambulatoria. Evaluar si el paciente tiene antecedentes de un cáncer, uso de radioterapia o quimioterapia, para pensar en un síndrome paraneoplásico. Si bien los síndromes paraneoplásicos no son frecuentes, en general siempre nos demandan que hayamos descartado otras etiologías que son mucho más prevalentes. Eso, preguntar al interrogatorio, ¿el paciente toma alcohol? ¿Tuvo contacto con metales pesados como el mercurio o el litio? A veces también pueden dar ataxia. ¿Tienes desnutrición? Pensando en esto, si hay un déficit vitamínico. Bueno, buscar ahí estas causas que inclusive podemos pesquisar en el laboratorio. Antecedentes de hipotiroidismo, de celiaquía, eso ya lo podemos ir por ahí viendo en la anamnesis. Si el paciente tiene alteración en la marcha, en los movimientos oculares, en el lenguaje, tiene coordinación, dislexia, cocinesia, desmetría, sí o sí nos obliga a usar un estudio digamos, de imagen. ¿Sí? En el caso de que evaluemos, que yo no recuerdo si esto lo mencioné bien en la clase de Bertio, por las dudas lo aclaro ahora, que siempre que estudiamos la fosa posterior, el estudio de elección es la resonancia. ¿Por qué? Porque la fosa posterior está muy rodeada de hueso, tiene la escama occipital y los peñascos por delante, por lo cual las tomografías, el cerebelo y el tronco encefálico suele salir muy artefactado y no es tan sensible, entonces estudio como la resonancia. Siempre que esté en nuestra posibilidad, una resonancia. Si nosotros estamos en la guardia en un hospital que
no tiene resonancia y tenemos para hacer disponible la tomografía, haremos una tomografía para descartar causas hemorrágicas, para evaluar si encontramos algún accidente cerebrovascular, que si es muy extenso, por ahí lo podemos valorar, pero si no, por ahí ya nos va a obligar a, en un segundo tiempo, pensar en hacer una resonancia. Si el paciente tiene lesión, veremos qué tipo de lesión es. Esto es una masa ocupante, si es una hemorragia a un instante, es un infarto, o sea, una causa vascular, si es una enfermedad esmelinizante, y si no la tiene, pensar en que por ahí que es un estudio de punción lumbar para evaluar causas infecciosas, parainfecciosas, otro grupo de enfermedades. Si el paciente no tiene ninguno de estos elementos, bueno, podemos reevaluar la hipótesis de un cuadro o un síndrome vestibular periférico y también evaluar bien la parte sensitiva buscando si no hay un compromiso sensitivo que esté produciendo este cuadro de inestabilidad aguda. Bueno, como vieron que este grupo de enfermedades son bastante heterogéneas, en realidad todo lo que hagamos de tratamiento va a ser de acuerdo a la noxa o la etiología que nosotros determinemos. En un déficit vitamínico repondremos vitaminas, si tenemos una ACV isquémico, bueno, medida de prevención secundaria, trombolisis si corresponde, esto, la causa infecciosa, digamos, la medicación antiviral, antibiótica que corresponda, ¿sí? Cuando nosotros ya identificamos una causa degenerativa, y esto por ejemplo una ataxia de Friedrich o estas ataxias espinocerebelosas, no tienen un tratamiento específico. Se pueden dar a veces medicamentos que actúan como antioxidantes para ir evitando por ahí la progresión de la enfermedad, pero no son elementos curativos o tratamientos curativos, ¿sí? Son cuestiones que por ahí uno utiliza para reducir la progresión de estos cuadros clínicos. ¿Sí? Pero tanto para causas agudas que hayan podido dejar una secuela, por ejemplo, un ACV isquémico o hemorrágico, como para estas enfermedades degenerativas que estamos viendo que no tienen tratamiento específico, siempre se ofrece al paciente un tratamiento de neurorehabilitación integral, donde el paciente pueda trabajar kinesiología, este, también terapia ocupacional, psicología, bueno, un tratamiento integral implica fonoaudiología también implica, digamos, un tratamiento que involucre todas estas áreas para un poco, a veces esto ayuda, mejorar funcionalidad, evitar la progresión o recuperar secuelas en el caso que el paciente haya tenido una secuela de una patología aguda. ¿Mm?